Construimos la iglesia, casita sagrada comprometida con la paz y las causas sociales. Tema 1. La violencia, un atentado contra la dignidad humana. La violencia comienza cuando nos olvidamos que todos somos hermanos e hijos del mismo Padre. Objetivo. Que reconozcamos que el mal no está en la creación y que como consecuencia la violencia no es innata, sino que se adquiere, se aprende y se desarrolla para que haciendo conciencia de ello, procuremos erradicarla de nuestra vida para siempre. Oración. Señor, Dios de la paz, tú que creaste a los hombres para ser herederos de tu gloria, te bendecimos y agradecemos porque nos enviaste a Jesús, tu Hijo muy amado. Tú hiciste de Él, en el misterio de su Pascua, el realizador de nuestra salvación, la fuente de toda paz, el lazo de toda fraternidad. Te agradecemos por los deseos, esfuerzos y realizaciones que tu Espíritu de paz suscitó en nuestros días, para sustituir el odio por el amor, la desconfianza por la comprensión, la indiferencia por la solidaridad. Abre todavía más nuestro espíritu y nuestro corazón para las exigencias concretas del amor a todos nuestros hermanos, para que seamos cada vez más artífices de la paz. Amén. Amén. Contemplemos la realidad. Vivimos una crisis sociocultural, ¿no? Actividad. Vamos a comentar algún suceso violento, reciente o pasado que se haya escuchado, por ejemplo, en las noticias o que les haya tocado vivir de cerca, ¿no? Ponemos pausa y realizamos. Para pensar. Vamos a ver que hace más de 10 años los obispos mexicanos reconocían con verdad que en México, al igual que en varios países de América Latina y del Caribe, se está deteriorando en la vida social la convivencia armónica y pacífica. Y esto sucede, dicen los obispos, en aquel documento emblemático sobre la paz por el crecimiento de la violencia que se manifiesta en robos, como ya nos mencionaron, en asaltos, en secuestros y lo que es más grave, en asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera. Leemos. Y es que culturalmente hablando, pues dicen los obispos que somos un pueblo que ama la vida. Inclusive pues como católicos, a este pueblo pues se refiere a los cristianos, ¿no? Porque sabemos que pues siempre estamos abiertos a la vida y que es nuestro llamado custodiarla y protegerla, ¿no? En todos los niveles. Entonces tenemos de nosotros mismos el concepto de ser un pueblo hospitalario, fraterno, alegre y solidario. En la pluralidad cultural del pueblo de México hay elementos valiosos de unidad e identidad nacional, y muchos de ellos relacionados con la fe cristiana. Sin embargo, se asocian también al modo de ser de los mexicanos, antivalores y actitudes negativas, entre ellas la violencia. Pues no es un secreto que, por ejemplo, en México, pues vemos como todo esto en las noticias, ¿no? Todo lo que mencionaban, que los feminicidios, que pues si ya robaron a alguien, ¿no? O por ejemplo, pues que asaltaron a alguien y pues hubo algún muerto, etcétera. Entonces todo esto nos habla de un contexto sociocultural que vivimos como país. La violencia como un fenómeno social, dicen nuestros pastores, tiene muchas manifestaciones. Entre ellas, pues la violencia de grupos por razones políticas, la violencia en las relaciones laborales y la violencia vinculada a actitudes discriminatorias y que es padecida no solo por cuestiones étnicas, sino también por las personas que sufren maltrato por su orientación sexual, la violencia en las escuelas, etc. Para los obispos que ponen el tema sobre la mesa son 3 factores que justifican
el por qué la violencia y el crimen organizado han encontrado un terreno propicio para desarrollarse, y son 3 factores de riesgo sobre los cuales nos urge intervenir. En primer lugar, pues vivimos una crisis de legalidad, porque ¿cuántas veces no hemos visto que tenemos algún problema y que no encontramos a lo mejor una ley que pueda ser aplicada de la manera en la que encuadre en el problema que nosotros tenemos, ¿no? Y no solamente eso, sino que además a veces no sabemos ni siquiera a qué organismos podemos acercarnos cuando tenemos algún problema. Nos preguntamos. Además de las manifestaciones de la violencia mencionadas, ¿qué otros conoces? ¿O te ha tocado vivir de cerca alguna situación deshumanizante que atente directamente contra la dignidad humana? ¿Podrías comentarla brevemente? Escribimos las respuestas. Ponemos pausa y realizamos. La segunda parte de este taller dice, discernimos que la realidad del mal, dice, no está en la creación. Leemos. La violencia es una cuestión cultural, no es innata, es decir, no nacemos siendo violentos. Es la cultura, el cambio y la influencia de este medio ambiente y estas causas que hemos revisado, aquellas que afectan este comportamiento, Carlos, porque al final de cuentas somos seres sociales, convivimos, compartimos. El ser humano es una persona que no puede contemplarse como alguien individual y que pueda desarrollarse individualmente. Podemos cuidar que en nuestra familia tengamos bien manejados los valores, pero cuando pasamos a la escuela, cuando se vive en conjunto con otros grupos sociales que han sido afectados culturalmente en forma diferente que de nuestras familias, empezamos a transmitir y nos transmiten valores distintos de los que recibimos en nuestra casa, en nuestra propia familia. Y entonces dice, fíjate lo que dice el Papa Francisco, dice, las debilidades de la cultura necesitan someterse a un proceso educativo de purificación y maduración, dice, a partir del Evangelio, para ser sanados. Dice, toda cultura y todo grupo social necesitan purificación y maduración. Purificación y maduración. Dice, los pueblos católicos necesitan saber que en el Evangelio no aparece el machismo, no aparece esta enorme plaga que es el alcoholismo y que ahora nuestros jóvenes desafortunadamente utilizan como medio de diversión, de fuga, o las drogas. Cada vez más vemos más cerca la violencia doméstica, etc. El mal no está en la creación. Cuando leemos el Evangelio, cuando leemos las Sagradas Escrituras, encontramos que Cristo, nuestro Señor, nos enseña a amarnos unos a los otros. Y no aparece este escenario tan caótico como el que estamos viviendo. Ciertamente nuestros valores, nuestra convivencia diaria nos impele a vernos como competidores en lugar de vernos como hermanos. Podemos ver que en las escuelas los niños luchan por ser los mejores. Nosotros en nuestro trabajo luchamos por ser mejor que nuestro hermano de junto, cuando creo que bien podríamos, haciendo apología de lo que dice el Papa, de que la purificación va a ser a través de la educación, podríamos comenzar a instruirnos para erradicar todas esas malas prácticas de competencia entre nosotros mismos y para, en lugar de vernos como rivales, nos veamos como hermanos, y para que estemos estemos conscientes de que si hacemos sinergia vamos a ser mucho más beneficiados que si aisladamente consideramos el esfuerzo de cada quien. La violencia dice que es un atentado contra la dignidad humana. Yo pienso al respecto, ¿qué es la dignidad humana? ¿Qué pensamos de la dignidad humana? Es decir, todos tenemos el derecho a existir, todos tenemos un valor, somos valiosos unos de otros,
no solamente los valiosos, aquellos que están cerca de nosotros y que nos es fácil saber que tienen un valor, un hermano, es indudable que es una persona valiosa, es indudable que el amigo, la persona que tenemos cercana, pero la dignidad humana abarca a todos, abarca a toda la sociedad. Y cuando tenemos esta división, esta sociedad tan violenta, estamos pensando, ¿verdad?, que somos un grupo separado. Aquellos que creemos en nuestros valores, aquellos que buscamos respetarnos unos a otros, y otro grupo que no merece ese respeto. Yo creo que esta es una tendencia que hace que entonces, si nosotros pensamos que otra persona no tiene la misma dignidad que nosotros, la vamos a juzgar como inferior a nosotros, ya no la vamos a ver como dice el Evangelio, ¿verdad?, como dice nuestro Señor, que todos somos hermanos, hijos del mismo Padre, y por lo tanto deberíamos de considerar, independientemente de la condición en la que viven, que muchas veces no está en nosotros el juzgar, nunca sabemos cuál fue el clima en el que vivió ese hermano, pero nos es muy fácil juzgarlos y considerar que ellos no pueden tener el mismo valor o la misma dignidad de nosotros. Y ahí es donde empieza en esa mala concepción que el Evangelio no lo tiene, porque desde el principio Dios nos creó como iguales, una naturaleza que era para compartirla a todas, la creación para el libre disfrute y la buena administración de los bienes que nos dio. Ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta, si quieres hacer el bien, si quieres vencer al mal, haz el bien, ¿verdad? Y por lo tanto esto nos habla de un proceso de reeducarnos, ¿ok? No podemos estar viviendo esta situación, no nos favorece, no nos hace sentir bien, nos está destruyendo la familia, está destruyendo la sociedad, y por lo tanto tenemos que hacer un proceso que revierta todas estas condiciones, Carlos. Necesitamos saber que necesitamos reeducarnos cada uno de nosotros para poder hacer un cambio. Comentamos, ponemos pausa y realizamos. Proponemos discípulos de reconciliación y de paz. Leemos. Nuestro señor obispo don Fidencio, en el mismo espíritu del Plan Diocesano de Pastoral, Núcleo Antropológico, Plan Diocesano de Pastoral numerales del 157 al 161, nos invita en su primera carta pastoral a asumir la espiritualidad cristiana como una forma de vida que genere nuevos pensamientos, motivaciones, convicciones, sentimientos, actitudes y relaciones para la promoción de una cultura de la paz en nuestra amada diócesis de Querétaro. Bueno, esto ya lo habían dicho hace ratito, nos vamos a ir rápidos. Para atrás. Dice, hay que educar en la cabeza, ¿no? Hay que educarnos, como cristianos hay que educarnos en las certezas de Dios, por qué sí y por qué no. Ajá. Dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. O sea, para nosotros como cristianos católicos no es posible el enfrentamiento, la confrontación, las peleas, ni por política, ni por partidos de fútbol, ni por nada. Aquí no dice, odia a tu hermano si le va a las Chivas o a la América o a otro partido. No. Si odia a tu hermano, solo si él votó por el presidente que tú no votaste. No. Y aquí está, y si se regresa, dice ahí chismes, disensiones. O sea, como católicos no nos es lícito decir amar a Dios, pero odio al hermano. No es lícito. Sí, ¿sale? Hay que educarnos en el corazón. Eso significa aprender a controlar nuestras emociones y sentimientos. A serenarnos, a apaciguarnos. ¿Con qué? Pues todo el mundo, medítate unas media hora. No, con oración.
oración cristiana, con la palabra de Dios, la Santa Misa, la Eucaristía, la confesión, los sacramentos. Ajá. Bueno, vamos a la que sigue porque ya tenemos muy poco tiempo. Dice, hay que educar la lengua, como decía Paulina hace rato, hay que educar lo que decimos. ¿Cómo lo decimos? ¿Y a quién se lo decimos? Hay que educar la lengua. Es que yo soy así y así me moriré. No. Pues sí, así te vas a morir, ¿no? O sea, así te has de morir, ¿no? Por la boca muere el pez, dice. Entonces hay que educar la lengua, nos dice nuestro obispo, hay que educar la lengua para tener un lenguaje propicio de reconciliación, de diálogo. Como decía Paulina hace rato, el hombre dice cosas buenas porque están en su corazón. Y el que dice cosas malas es porque eso está en su corazón. ¿Vale? Por favor. Hay que educar la creatividad, hay que ser creativos para evitar la violencia, ¿no? ¿Cómo la evitamos? Pues con el deporte, con la lectura, con la escritura, con la conversación, con la oración. Hay que ser creativos, cada quien tendrá su tiempo disponible para evitarlo. ¿Y qué es lo que hay que evitar? Precisamente eso, consumir productos, consumir empresas que su política está, pues el marketing está en la violencia. Pues hay que evitarlas. O sea, así de sencillo, o sea, hay que evitarlas. Es que en México somos el primer país con diabetes. ¿Por qué? Porque todos tomamos Coca-Cola. Si no tomáramos Coca-Cola, pues no tendríamos tanto diabetes, ¿no? El azúcar, o sea, pues así de sencillo. Hay que bajarle el consumo. Hay que bajarle el consumo de lo malo y consumir más lo bueno. Hay que consumir más lo que sí nos modera, lo que sí nos deja algo bueno en nuestro espíritu y que la Iglesia siempre nos lo ha propuesto. Nos preguntamos, según tu situación personal, ¿qué urge más en tu vida? ¿Educar la cabeza, el corazón, los sentimientos o la creatividad? ¿Cómo se puede educar cada uno de estos aspectos para que nuestro país viva y tenga vida digna? escribimos las respuestas, ponemos pausa y realizamos. Y finalmente, Carlos, el cuarto punto, dice, celebremos y nos comprometemos. Cantamos. En la descripción te dejamos el enlace. Si no hacemos un cambio, si solamente nos quejamos, si solamente analizamos, si solamente buscamos teóricamente resolver o evangelizarnos, el cambio no se va a dar si no lo llevamos a la realidad. Y entonces tenemos que hacer un compromiso, Carlos. El compromiso que nos invitan estos obispos, lo voy a leer y vamos a renunciar. Y ustedes que están observando, viendo este video, hagan lo mismo, porque necesitamos todos comprometernos a revertir este daño social que todos sufrimos. No hay, sin excepción, este mundo necesita arreglo, pero con la participación de todos. Renuncias a los narcocorridos, fíjate, a los videojuegos, todo tipo de lenguaje que fomente la violencia y el odio. Decimos todos juntos, sí renunciamos. ¿Renuncias a toda manipulación de la mente que te impida generar pensamientos de paz y concordia? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todo sentimiento o mala intención que despierte odio y rencor en tu corazón? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todo impulso, gesto o signo que fomente la violencia, el rencor o el odio? Sí, renuncio. Con este compromiso vamos a pedirle ahora con una oración personal para que nuestra Madre Santísima también nos ayude a reconstruir nuestros corazones, nuestra sociedad, porque ella está siempre al pendiente de nosotros, siempre cuidándonos, Carlos. Entonces vamos a pedir, Madre de los desaparecidos, y pidamos, ruega por ellos. Madre de los perseguidos, ruega por ellos. Madre de los que sufren soledad, ruega por ellos. Cantamos.
En la descripción te dejamos el enlace. Oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Construimos la iglesia, casita sagrada comprometida con la paz y las causas sociales.